Bienvenidos alumnos presenciales y en línea. Nos encontramos en lección 6 y hoy vamos a empezar a estudiar por esta semana y la próxima lo que se conoce como eclesiología. Y cuando usamos la palabra eclesiología simplemente estamos hablando de la doctrina de la iglesia, lo que la Biblia enseña acerca de la iglesia de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo. La palabra eclesiología proviene de dos términos griegos. Eclesia es una palabra griega que significa asamblea o convocatoria, o en nuestro lenguaje español, iglesia. Y logos, que se refiere al discurso, el estudio de lo que la Biblia enseña acerca de la Biblia. De lo que la Biblia enseña acerca de la iglesia. Vamos en esta lección a hablar de dividir nuestra lección en dos temas grandes. Vamos a dar una definición bíblica de la iglesia, qué es la iglesia. Y segundo, vamos a hablar de las ordenanzas, o lo que se conoce también a veces como los sacramentos de la iglesia. Empezamos con una definición bíblica de la iglesia. Si están tomando apuntes conmigo, se las escribo y podemos empezar ahí. La iglesia, y le voy a dar una definición general, ¿verdad? La última vez que di esta lección sobre la eclesiología, tuvimos 10 cursos, era una teología sistemática más extensa y di una definición grande. Quiero dar esta vez una definición un poquito más concisa. Con esto le comparto esto para decir, hay más que decir, pero le doy la definición general. La iglesia es un grupo compuesto de discípulos de Jesucristo. Y obviamente el grupo es compuesto de discípulos específicos, ¿verdad? Pero la iglesia, una definición para iniciar, una definición introductoria, es un grupo compuesto de discípulos de Jesucristo. Vamos a hablar un poquito más de esa palabra iglesia. Iglesia, podemos encontrar su entendimiento en el Nuevo Testamento y, como veremos brevemente más adelante, también en el Antiguo Testamento. Pero por el momento podemos encontrar ese entendimiento y la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, y es eclesia, esa es la palabra griega. Y eclesia simplemente significa congregación, una asamblea de llamados. Es una palabra que se usaba en referencia a un grupo convocado y reunido. Puede usarse a un grupo convocado y reunido en general, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento en particular, iglesia se usa mayormente para hablar de los discípulos del Mesías Jesús. Se usa para referirse a los que están en unión con Jesucristo, los que son parte y miembros del nuevo pacto como grupo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, si está tomando apuntes conmigo, puede ir a Hechos 11:22. Y podemos ver un uso de la palabra eclesia, iglesia. En el Nuevo Testamento a veces se usa la palabra iglesia para hablar de todo discípulo de Jesús en una ciudad o una región, ¿verdad? De discípulos de Jesús, ese grupo compuesto de discípulos de Jesucristo, en una ciudad, una región. Hechos 11:22 dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la eclesía, de la iglesia que estaba en Jerusalén. El autor, aquí Lucas, está usando la palabra iglesia para referirse a todos los discípulos de Jesucristo que se encontraban en la ciudad o en la región de Jerusalén. Vayamos a Efesios 5:25 y vamos a ver la palabra iglesia de nuevo y vamos a ver cómo la usa el apóstol Pablo en Efesios 5:25 en este texto particular. Maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la eclesia, a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. A veces la palabra iglesia se usa para referirse a todo discípulo de Jesús en todo lugar. Si ve eso, ya no está hablando de una región, está hablando de todo
discípulo de Jesucristo en todo lugar, y aquí podemos argumentar de todo tiempo, ¿verdad? Porque dice que Jesús murió por la iglesia, murió por los suyos. Esto referencia no solamente a un lugar, sino a todo discípulo de Jesús en todo lugar, y podemos argumentar en todo tiempo. Ahora vayamos a Romanos 16:5. Si puede ir a Romanos 16:5 y note cómo se usa aquí. Este es el apóstol Pablo, dice: saludad también a la eclesía de su casa, o se puede traducir la iglesia que se reúne en tu casa. Y luego mire cómo él va a elaborar esto y va a mencionar a individuos que componen esa iglesia en la casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. A veces a la palabra iglesia se usa en referencia a una congregación específica, a lo que nosotros hoy en día a veces usamos como una iglesia local. Aquí el apóstol Pablo está hablando de un grupo que se conoce uno al otro, compuesto, que se reúnen continuamente en el día del Señor para adorar al Señor Jesús. Son un grupo de seguidores de Jesús o discípulos de Jesús que están en comunión y compromiso juntos en un lugar local, ¿verdad? También podemos ir a Filemón, capítulo 1, versículo 2. Filemón solo tiene un capítulo, pero Filemón, la carta, pues la epístola, dice: a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Si lo vemos, se refiere a ese grupo de discípulos de Jesús que se reúnen continuamente en un lugar local. También no tiene que voltear ahí, pero si usted hace un ejercicio y estudiara Filipenses y empezara con la carta de Filipenses, o primera y segunda de Tesalonicenses, o primera y segunda de Corintios, cuando usted inicia esas cartas, vamos a ver que está escrita a una iglesia particular, un grupo particular de cristianos, discípulos de Jesús, bautizados, se han identificado como seguidores de Jesús por el bautismo, que adoran y sirven a Jesús juntos. La mayoría de el Nuevo Testamento, voy a decir esto, el Nuevo Testamento últimamente, en última instancia, está dirigida a iglesias locales, donde hay pastores y diáconos, y donde hay miembros que todos se conocen y han hecho un compromiso juntos unos a otros para llevar a cabo la gran comisión y seguir juntos la instrucción de Jesús como iglesia local. Ahora, quiero tal vez introducirlos a unas palabras. Tal vez ustedes ya han escuchado estas palabras y tal vez no. Si no, déjenme introducirlas. Quiero introducirle a estos dos términos. La iglesia, ya empecé a introducirlos, pero la iglesia local, que es lo que ya estaba mencionando, y quiero hablar de la iglesia universal. A veces también se conoce como la iglesia católica. Y no quiero confundir a nadie. Yo sé que cuando hoy en día, en nuestro día moderno, cuando escuchamos la palabra católico o católica, automáticamente nuestra mente quiere asociarlo con la iglesia católica romana. Pero la palabra tiene un uso general. Si me explico, tiene un uso general separado de la iglesia católica romana. Si usted lee literatura a través de la historia de la iglesia, ellos van a usar la palabra católica en el sentido de universal. Todo seguidor de Jesús. ¿Okay? Eso nomás quiero aclarar eso brevemente. Pero la iglesia local, ya vimos esto un poco, se refiere a un grupo particular de discípulos de Jesucristo que se reúnen para adorar a Jesús en un lugar distinto y regular. Una vez más, la iglesia local es un término, una frase que se usa para cuando leemos estos textos en la Biblia, cuando están describiendo un grupo particular compuesto de discípulos de Jesucristo específicos que se reúnen
para adorar a Jesús en un lugar distinto y regular. Es decir, semanalmente en el día del Señor se están juntando continuamente a adorar al Señor Jesucristo. Hay un grupo de pastores o un pastor con diáconos y ellos juntos están sirviendo al Señor Jesús, esperando al Señor Jesús y manteniéndose responsable en los caminos del Señor Jesús juntos. Esa es la iglesia local. La iglesia de los Corintios, una iglesia local. La iglesia de Tesalónica, esa es una iglesia específica con gente que se reunía semanalmente para adorar al Señor Jesús. La iglesia de los filipenses, ¿verdad? La iglesia universal se refiere a todo discípulo de Jesucristo en todo el mundo, en todo lugar. ¿Okay? Si somos de otro país, yo me imagino que para algunos de ustedes conocen a iglesias allá, ¿verdad? Sea en México, en Guatemala o en Honduras. Hay iglesias y ahí hay iglesias locales, ¿verdad? Hay pastores ahí, y hay miembros ahí que sirven al Señor Jesucristo. Y esto es cierto en todo el mundo. Hay gente que adora a nuestro Señor Jesucristo y estamos hablando ahorita de adorar al Señor Jesucristo como lo describe las Escrituras. En un poquito le voy a introducir a otros dos términos. Y si pudiéramos tener el entendimiento de todos los cristianos en todo lugar, y algunos incluyen de todo tiempo, eso es la iglesia universal, ¿verdad? En todo lugar y en todo tiempo. ¿Okay? Ahora, tal vez este sería un buen momento de introducirles a otros dos términos. ¿Okay? Hay la iglesia verdadera. ¿Y alguien puede adivinar cuál es la otra? Iglesia falsa. ¿Okay? Una ilustración sería, no sé, yo me recuerdo una vez, como nuevo cristiano, vino alguien y tocó a mi puerta, eran dos jóvenes, decían que eran ancianos y eran servidores y ancianos de la iglesia de Jesucristo. Entonces ellos llegaron y dijeron, oh, ok, yo no sabía mucho de la Biblia, pero dijeron que ellos eran seguidores de Jesucristo y pertenecían a la iglesia de Jesucristo. Y dije, oh, wow, ok. Entonces empezamos a hablar más y más. Y ellos usaban Jesús, usaban las palabras similares que nosotros usamos como cristianos: salvación, gracia, perdón, la cruz, resurrección y todo eso. Pero noté que las definiciones a esas palabras eran muy diferentes a lo que estaba leyendo en la Biblia. Y eventualmente noté que ellos no estaban hablando del mismo Jesús de la Biblia. Su Jesús tenía un medio hermano llamado Satanás. Ellos también enseñaban que podían hacer nosotros íbamos eventualmente a ser dioses con nuestros propios planetas. Y dije, esto no es la misma iglesia. Sí, nos dimos cuenta rápidamente de que no estábamos hablando del mismo Jesús, la misma iglesia. Como dijo, creo que era el doctor John MacArthur, hay iglesias llamadas sectas, no son cristianos, pero se dicen llamar iglesias que usan nuestro mismo vocabulario, pero tenemos diferentes diccionarios. ¿Okay? Entonces, eso era una iglesia falsa, ¿verdad? Hay iglesias que pueden decir que son cristianas, que sirven al Señor Jesús y usan la palabra salvación, fe, etc. Entonces, pero no son iglesias verdaderas. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Se puede decir de esta manera: la iglesia verdadera es la que tiene el verdadero evangelio y conoce al verdadero Jesús. Es una manera sencilla de decirlo. La iglesia verdadera es la iglesia que tiene el verdadero evangelio y conoce al verdadero Jesús. Y cómo, aunque no vamos a elaborar esto mucho a este momento, ¿cómo sabemos el verdadero evangelio? Por medio de las Escrituras, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos el verdadero Jesús? ¿Quién es el verdadero Jesús? Por medio de las Escrituras. Es como sabemos discernir entre un falso evangelio y un verdadero evangelio. Otras maneras que nosotros como protestantes y cristianos hemos reconocido esto entre una iglesia verdadera y una iglesia falsa, son por lo que conocemos como las doctrinas cardinales o
cardinal, refiriéndose a iglesia, doctrinas de primera orden. Doctrinas y enseñanzas no negociables. Doctrinas y enseñanzas no negociables. Es decir, hay ciertas cosas que si no las crees, si no las enseñas, ya no es la iglesia verdadera. Y tienen que ver con el Evangelio, tienen que ver con quién es Dios, quién es Cristo, cómo se salva. Tiene que ver con esas cosas, quién es Dios, quién es Cristo y cómo se salva. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, no vamos a quedarnos aquí mucho tiempo, pero si alguien no cree en quién es Dios, si hay una iglesia que se llama iglesia y que dice que sirve a Jesús, pero no cree en la Trinidad, esta es una doctrina cardinal. Es una doctrina de primera orden. No es de segunda o tercera orden, no es de segunda importancia o tercera importancia, es esencial, tiene que ver con quién es Dios. Y si están describiendo y adorando a un Dios que no es verdadero, entonces no estamos adorando al mismo Dios, ¿verdad? Otra doctrina cardinal es quién es la persona de Jesús, ¿verdad? Jesús, el eterno Hijo de Dios, que tomó carne y hueso, habitó en medio de nosotros, vivió una vida perfecta, murió corporalmente por los pecados de su iglesia, resucitó corporalmente y está a la diestra, la segunda persona de la Trinidad. Si alguien dice, no, Jesús no es verdaderamente hombre, o Jesús no es verdaderamente Dios, esas son doctrinas cardinales. Es por eso que, por ejemplo, nuestros amigos testigos de Jehová ya no caemos juntos, ellos no son parte de la iglesia verdadera. Los mormones no son parte de la iglesia verdadera, ¿verdad? Ya caen bajo la categoría de iglesias falsas. Y otro ejemplo sería la doctrina de la salvación, cómo una persona puede ser salva, un pecador, cómo podemos ser salvos. Las escrituras nos dicen que es mediante la fe sola, en Jesucristo únicamente. Si hay una doctrina que dice no es Jesús solamente, necesitas Jesús y las obras, y se hace como una combinación 50-50 para ser salvo, eso no es el Evangelio, es un ataque al Evangelio y por lo tanto ya es una iglesia que no encaja como una iglesia verdadera. ¿Okay? Es cayendo bajo la iglesia falsa. Y ya que mencioné primera orden, hay doctrinas cardinales que son de primera orden y segunda orden y tercera orden. Es decir, si las de primera orden son las de suma importancia, si no guardamos esto junto, no estamos con el mismo evangelio sirviendo al mismo Jesús. Las doctrinas de segunda orden son doctrinas que las escrituras no estamos muy de acuerdo en qué está diciendo las escrituras. Las escrituras son infalibles y sin error, pero nosotros sí somos falibles y tenemos error. Entonces a veces vemos textos y no estamos batallando, por decirlo así, y argumentando entre qué significa esto y qué significa esto. Y no están en la lista de primera orden. Por ejemplo, nosotros en nuestra iglesia somos bautistas. Creemos que para bautizar a alguien tienen que poder entender el evangelio y por lo menos hacer una profesión de fe, entendiendo que Cristo vino a morir por los pecados. ¿Okay? Las doctrinas cardinales en su básico. ¿Okay? Los presbiterianos somos hermanos en Cristo. Ellos bautizan a niños, ¿verdad? Pero bautizan a niños con un entendimiento en luz de las Escrituras y nosotros vemos las Escrituras, eso no está bien interpretado, pero no es una doctrina de primera orden, están en segunda orden, ¿verdad? O tercera orden. Y tercera orden, un ejemplo podría ser la tercera orden puede ser las posiciones escatológicas. Puedes ver que hay iglesias que creen en la Trinidad, creen lo mismo que creemos en el Evangelio, creemos todo lo mismo, somos cristianos. Y puede ser que incluso tenemos cosas en la segunda orden, pero en la tercera orden son esas doctrinas donde nosotros no estamos viéndolo exactamente bien, de nuevo, no porque las escrituras, el problema no es las escrituras, son nosotros y nuestra mente finita. Pero hay alguien que dice que va a haber un reino literal milenial en la tierra. Y hay otros que dicen que no, eso no va a suceder, tenemos un mal entendimiento de esas escrituras escatológicas acerca del fin. Eso ya viene siendo de tercera orden.
Creo que aquí lo voy a dejar por el momento, pero ojalá que esto nos ayude a entender un poco cuando hablamos de la iglesia verdadera y la iglesia falsa. Y más adelante voy a hablar un poquito más de esto, ¿ok? Pero déjenme darle unas definiciones, más definiciones de la iglesia. ¿Están listos? La definición introductoria es: la iglesia es un grupo compuesto de discípulos de Jesucristo. El doctor Wayne Grudem lo define la iglesia de esta manera: la iglesia es la comunidad de todos los verdaderos creyentes de todo tiempo. Note la distinción, ahí dice todos los verdaderos, diciendo que hay algunos que no son, ¿verdad? El profesor Richard Mayhew y John MacArthur lo definen de esta manera: la iglesia son aquellos que son verdaderos, note la palabra de nuevo, verdaderos creyentes en Cristo. El término se utiliza en el Nuevo Testamento tanto en un sentido universal, todos esos creyentes, es decir, todos los creyentes en todo tiempo que creen en el Señor Jesucristo, como en un sentido local, un grupo particular de creyentes reunidos en un solo lugar. Esa es una de las definiciones de la iglesia. Ahora, con eso en mente, voy a regresar un poco a este tema. ¿Alguien ha escuchado estos términos, la iglesia visible y la iglesia invisible? ¿Alguien ha escuchado esos términos antes? ¿Sí? ¿No? Ok, entonces vamos a ver ese término, la iglesia visible y la iglesia invisible. La manera más rápida y mejor de recordar esto: la iglesia visible es la iglesia que ve el hombre. La iglesia invisible es la iglesia que solo Dios puede ver. ¿Okay? La iglesia visible e invisible. Cuando los cristianos hablan de la iglesia visible e invisible, se refieren a las Escrituras y lo que enseñan las Escrituras acerca de que hay personas que visiblemente, públicamente y externamente profesan ser discípulos de Cristo Jesús, ¿verdad? Y eso es la iglesia visible. Pero simplemente porque hay una profesión de fe y porque hay bautizos y porque estamos entrando en un edificio, eso no significa que verdaderamente somos la iglesia de Jesucristo o que pertenecemos verdaderamente a Cristo, ¿verdad? Entonces, eso es el entendimiento. Y aquellas que realmente pertenecen a Cristo, y solo Dios sabe, que pertenecen al Señor Jesús y a su iglesia, esos son los que son solo conocidos por el Señor. Entonces estamos viendo lo que las Escrituras mencionan a una iglesia visible, y también en la Biblia se habla de una iglesia que solo es conocida por Dios, ¿verdad? Un ejemplo, un texto que me viene a mente es Mateo capítulo 7, cuando dice que en ese día muchos me dirán Señor, Señor. Y luego dan su lista de todas las cosas que ellos hicieron en público, ¿verdad? Que no predicamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre. Es decir, que cuando ellos estaban en la tierra, todos íbamos a decir, esos son partes de la iglesia, mira todo lo que están haciendo visiblemente. Pero cuando llegan en el día ante el Señor Jesucristo, el Señor dice, yo no te conozco. ¿Sí ve? Ahí vemos que una iglesia visible ante los ojos del hombre, y vemos que Dios tiene una iglesia que es invisible a nosotros, pero visible a Él. Son los que verdaderamente son conocidos por Dios en Cristo Jesús, ¿verdad? Dicho eso, la iglesia visible es la comunidad de discípulos profesantes de Jesucristo que podemos ver. La iglesia visible se refiere al grupo visible a los ojos del mundo, quien se identifica como la iglesia de Dios, pero no necesariamente significa que es la verdadera iglesia de Dios, ¿verdad? John Frame lo dice de esta manera: la iglesia tal y como la ve el hombre es la iglesia visible, visible al hombre. La iglesia invisible es la verdadera comunidad de discípulos de Jesucristo que solo Dios ve. El doctor Grudem lo pone de esta manera: la iglesia invisible es la iglesia tal y como la ve Dios. La iglesia invisible se refiere a los individuos quien componen la iglesia verdadera de Dios, quien genuinamente ha puesto fe en Jesucristo y en quien habita su Espíritu Santo. Por lo tanto, es conocida por Dios solamente, pero no necesariamente es visible delante de los ojos del hombre. ¿Okay? Visible a Dios.
antes de dejar la definición de la iglesia, estamos en la definición de la iglesia. Quiero decir otra cosa acerca de la iglesia esto es un curso de introducción, así que quisiera decir mucho más. La última vez que enseñé la eclesiología, tomamos un poquito más de 10 semanas. Lo que voy a dar hoy lo tengo que dar en 2 semanas y no son 2 semanas enteras, son 2 lecciones. Así que permítame en lo que pueda elaborar esto. Una de las preguntas que quiero dirigir es, ¿hay más de una iglesia? Es decir, ¿es la asamblea de Israel en el Antiguo Testamento una asamblea separada de Dios? Otra forma de generalizar esto sería, ¿hay más de un pueblo de Dios en Cristo Jesús? Otra manera de hacer la pregunta es, ¿había una iglesia en el Antiguo Testamento? ¿Okay? Esto ha surgido muchos debates entre lo que conocemos como el dispensacionalismo y la teología del pacto o la teología reformada. Y ambos tienen buenos puntos, pero la pregunta, por lo menos que quiero dirigirnos por un breve momento, es simplemente, ¿había una iglesia en el Antiguo Testamento? ¿Hay más de una iglesia? Israel es una iglesia y la iglesia en Cristo Jesús es otra iglesia y hay 2 novias. Quiero hablar por lo menos un poco, hay mucho que decir, pero déjeme por lo menos brevemente decir esto. Lo primero, definitivamente hay una diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Eso nadie lo niega. ¿Okay? Hay una diferencia clara entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. La Biblia es clara en esto. Por ejemplo, la obra del Espíritu Santo ha sido derramada sobre toda carne en el día de Pentecostés, judío y gentil. En el nuevo pacto habita el Espíritu Santo en cada verdadero miembro del nuevo pacto, judío y gentil. No podemos negar que hay una distinción diferente cuando llegó el Mesías y se derramó el Espíritu Santo. ¿Okay? Habita el Espíritu Santo en cada verdadero miembro y lo ha hecho una nueva criatura. En el nuevo pacto se describe los participantes y los miembros del nuevo pacto como nueva creación. Es un lenguaje que no se usaba en el Antiguo Testamento para referirse a los miembros del Antiguo Pacto. Se decía en el Nuevo Pacto, en el Antiguo Pacto, que venía un tiempo de renovación, ¿verdad? Está escrito en el Nuevo Pacto, está en el corazón escrito en el corazón y mente de cada miembro del Nuevo Pacto la ley de Dios. El Espíritu Santo morándonos, dirigiéndonos por medio de las Escrituras. Tenemos un nuevo pacto por medio del Mesías y su derramamiento de sangre, el perdón de nuestros pecados. Lo que estaba haciendo como sombra en el Antiguo Testamento ha venido y ha sido cumplido en el Señor Jesucristo. Hay perdón de pecados, hay expiación, el Cordero de Dios ha sido inmolado. También tenemos nuevos escritos en el nuevo pacto. El antiguo pacto tenía escritos, la escritura, y en el nuevo pacto también tenemos escritura, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Tenemos nuevas señales en el nuevo pacto. En el antiguo pacto había la señal de la circuncisión y había fiestas y había la Pascua que se celebraba. En el nuevo pacto tenemos también señales que han por decir, llegado como el cumplimiento de lo que estaba en el antiguo pacto. Tenemos la señal ya no de circuncisión, pero tenemos la señal del bautismo en agua, que representa que somos miembros del nuevo pacto. Tenemos también no la Pascua, sino el cumplimiento de la Pascua en la cena del Señor. Entonces, hay una diferencia clara entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y hay más que decir, pero mi primer punto es esto. Nadie está con desacuerdo en decir que hay algo nuevo en el nuevo pacto. Hay un cumplimiento. Segundo, dicho esto, sin negar o minimizar lo que le acabo de compartir, la Biblia también nos deja claro que la manera en que los creyentes del Antiguo Testamento fueron salvados mediante la fe, al igual que los miembros del Nuevo Pacto, sin negar lo que acabamos de decir. ¿Okay? Las Escrituras nos dejan claro en ambos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Considere, por ejemplo, antes de la ley mosaica. Antes de la ley mosaica, ¿cómo era que Adán iba a ser salvo, por decirlo de esa manera, del juicio de Dios? No era por observar la ley mosaica no estaba presente. Era por medio de la fe en la promesa del Mesías, en Génesis 3:15, que de la simiente de la mujer iba a venir el Mesías, el Redentor,
que iba a restaurar todas las cosas. Y aun cuando llegó el antiguo pacto, ¿cómo eran ellos salvos? ¿Qué nos dice Génesis 15? Que Abraham fue justificado mediante la fe. Es por la fe que se le fue contada por justicia. Y vemos en el Nuevo Testamento lo mismo. Lea Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 es la sala de la fe, ¿no? Y la sala de la fe es compuesto por miembros del antiguo pacto. Y habla de cómo ellos alcanzaron las promesas de salvación mediante la fe. Leemos Romanos capítulo, todo el libro de Romanos, pero enfóquese en Romanos capítulo 4 y 5, y dice que David fue justificado mediante la fe. Abraham fue justificado mediante la fe. Dicho, sin negar que hay una diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, sin negar o minimizar estas verdades, la Biblia también nos deja claro que la manera que los creyentes del Antiguo Testamento fueron salvados fue mediante la fe en la salvación que Yahweh prometió en el Mesías que estaba por venir. Y la manera que los creyentes del nuevo pacto son salvos es mediante la fe en Cristo Jesús, la revelación de ese Mesías, quien es Jesús de Nazaret, quien cumplió las promesas del antiguo pacto y que está por venir por segunda vez para restaurar todas las cosas. Tercero, el Nuevo Testamento incluye a los creyentes del Antiguo Testamento con los creyentes del Nuevo Testamento. Si usted lee las Escrituras en el Nuevo Pacto, cuando leemos el Nuevo Testamento incluye los creyentes del Antiguo Testamento como una asamblea grande que es compuesta por ambos, los creyentes del Antiguo y el Nuevo Pacto. ¿Okay? Vaya a Hebreos 12 conmigo. Hay muchos textos, pero de nuevo, esto es un curso de introducción. Vamos a Hebreos 12, 22 al 23. Y en Hebreos 12, 22 y 23 dice, os habéis acercado, está hablando a los creyentes del nuevo pacto, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial. Escucha esto, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y eso está en el contexto de Hebreos 11 y 12. ¿Qué es lo que está diciendo el autor aquí? Le está diciendo a ellos, si ustedes han venido a Jesús el Mesías mediante la fe, han venido a todos los que le pertenecen a Dios en Cristo Jesús mediante la fe. Él está abrazando a todos los patriarcas que han creído en el Mesías por medio de la fe y todos los cristianos en el primer siglo que murieron. Dice, cuando vienen a adorar, estamos adorando como una asamblea al Mesías. Lo que quiero que veamos es que el autor de Hebreos, que está escribiendo primordialmente a judíos cristianos o a cristianos judíos, está diciendo que hay una asamblea, una iglesia, donde se incluye los creyentes del antiguo pacto juntamente con los creyentes del nuevo pacto. Es una iglesia, no dos. ¿Okay? Considere lo que enseñó nuestro Señor Jesús en Mateo 8:11. Jesús está hablando con un centurión. Él es gentil, no es judío. Y les dice en cuestión del centurión y a los oyentes judíos que estaban en su día, dice, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Está diciendo él a su audiencia primordialmente judía que va a venir gente del oriente y el occidente, manera de decir el pueblo de Dios de toda nación. Va a venir y se van a sentar con los patriarcas en el reino de los cielos. Está hablando de una asamblea compuesta de todos los creyentes de todo el tiempo, antiguo y el nuevo pacto. Lucas 13:29, vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. El doctor Wayne Grudem, él lo dice un poco diferente a como yo lo dijera, pero lo dice de esta manera. Aunque hay ciertamente nuevos privilegios y nuevas bendiciones que se dan al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, el uso del término iglesia en la Biblia y el hecho de que en todas las escrituras Dios siempre ha llamado a su pueblo a reunirse para adorarle
indican que es apropiado decir que la iglesia está constituido por todo el pueblo de Dios de todos los tiempos. Lo mismo los creyentes del Antiguo Testamento que los del Nuevo Testamento. ¿Okay? Eso es un buen resumen. Una iglesia, un pueblo. Dicho eso, si puedo decir unas últimas dos cosas en este tema, solo hay un pueblo de Dios. Que yo sé que eso a veces es controversial con nuestros hermanos en Cristo dispensacionalistas, pero la Biblia enseña claro que había un pueblo de Dios esperando el Mesías antes de la ley mosaica, durante la ley mosaica, después de la ley mosaica, en el nuevo pacto. Hay un pueblo. Solo hay un pueblo de Dios en el Mesías, no dos. Cristo tiene una novia, no tiene dos novias. ¿Okay? Como dice el teólogo reformado John Frame, había una comunidad de personas que adoran a Dios y que se remota o se puede encontrar en el jardín de Edén. Desde el jardín de Edén encontramos creyentes que iban a componer el pueblo de Dios, ese un pueblo de Dios. Finalmente, no hay ningún pueblo de Dios aparte de fe en Cristo. No hay un pueblo de Dios aparte de fe en Cristo. Todas las promesas salvíficas que se dan en el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿okay?, se dan a los que tienen fe en el Mesías. ¿Okay? Supremamente las promesas salvíficas se cumplirán a los que han puesto fe en el Mesías. Aparte de fe en el Mesías, no hay pueblo de Dios. Como lo he dicho anteriormente, no hay shalom sin Cristo. ¿Okay? No hay shalom sin Cristo. ¿Okay? Todas las promesas salvíficas dadas en la Biblia se dan a quienes están en Cristo, las promesas salvíficas. Aparte de Cristo, no hay promesas salvíficas para nadie, ni para judíos, ni para gentil. Me detengo aquí por ahora. Yo sé que tal vez esto va a traer controversia si alguien guarda una postura diferente. Yo simplemente como maestro y profesor quiero que considere lo que le digo, lea las escrituras y vean si son veraces lo que le comparto. Un pueblo de Dios. Considere la eternidad pasada. Estudiamos la elección, ¿se recuerda? Y cuando estudiamos la elección vimos que Dios iba a salvar un pueblo por medio de su amado único Hijo Jesucristo para la alabanza de su gloria, compuesto de judíos y gentiles. Vamos a continuar, hermanos, y vamos a continuar con las ordenanzas de la iglesia. Las ordenanzas de la iglesia a veces se conocen también como los sacramentos de la iglesia. Como protestantes, no en toda ocasión, pero a veces usamos la palabra ordenanza en vez de sacramento para no hacer confusión con la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana usa la palabra sacramento de una manera que nosotros no la usamos. La Iglesia Católica Romana, y estoy leyendo el catequismo del Concilio de Trento, ellos usan la palabra sacramento, y esto es su cita, como un signo visible y una gracia invisible instituida para nuestra justificación. Es decir, que en una manera esos sacramentos están dando una infusión de gracia y están apoyando, ayudando, facilitando la justificación ante Dios, cual las Escrituras no enseñan. No queremos minimizar los sacramentos y ordenanzas, pero no los queremos poner en un lugar donde Dios no los ha puesto. Dicho eso, no hay nada en sí malo con la palabra sacramento si es definida correctamente. ¿Hace sentido? Entonces le voy a dar una definición, por decir, de un sacramento, y en ese sentido sí lo podemos usar. ¿Okay? Un sacramento significa un ritual religioso sagrado. ¿Okay? Sacramento es un ritual religioso sagrado. Y también podemos poner y ordenanza. Y por eso nosotros usamos ordenanza. Cuando usamos ordenanza nos referimos a un ritual religioso y sagrado que el Señor Jesucristo ha instituido para la iglesia. ¿Okay? Entonces, dicho eso, yo
voy a usar la palabra ordenanza generalmente, pero si uso la palabra sacramento, la estoy usando en este sentido. ¿Ok? Lo estoy usando en este sentido, como protestante, ¿verdad? ¿Cuáles son las ordenanzas instituidas por Cristo en la iglesia? ¿Verdad? La iglesia católica tiene una cantidad de 7 o 8, ¿verdad? Y nosotros cuando leemos el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, no vemos ese número de sacramentos, vemos 2, y algunos argumentan 3, pero vemos 2 muy claros instituidos. Entonces, ¿cuáles son esas ordenanzas instituidas por el Señor Jesucristo? ¿Cuáles son esos sacramentos definidos bíblicamente por el Señor Jesucristo en el Nuevo Pacto? Son el bautismo, y la cena del Señor, que también se conoce como la Eucaristía. Eucaristía simplemente significa gracias, dar gracias, ¿okay? Que fue lo que hizo nuestro Señor la noche que Él fue entregado, celebró la Pascua y instituyó la cena del Señor. Él dio gracias, ¿okay? Pero vamos a empezar con la primera, antes de que continuemos con la primera, déjeme decir esto de los sacramentos del Nuevo Testamento, ¿okay? Cuando pensemos en los sacramentos del Nuevo Testamento, quiero que piensen de esta manera. Los sacramentos son lo que hacen la iglesia visible. ¿Cómo podemos ver la iglesia visible? ¿Cómo entendemos que la iglesia es visible? Por el bautismo, que se identifica como un discípulo de Jesucristo. El que no, ahorita veremos un poquito de eso, pero el que no quiere ser bautizado en agua no se ha identificado como un discípulo del Señor Jesucristo. ¿Okay? So, el bautismo es la entrada que se dice, soy un discípulo, lo hace visible. La cena del Señor, que en el Nuevo Pacto se celebraba semanalmente y continuamente, era un recordatorio de quién es la iglesia de Jesucristo, adorando colectivamente, recordando, conmemorando la muerte del Señor Jesucristo y la venida, el pacto que Él ha hecho de venir por su novia y regresar por su iglesia. So, cuando ustedes piensen y cuando nosotros pensemos en las ordenanzas del nuevo pacto, quiero que pensemos en esto. Los sacramentos hacen visible la iglesia. Son marcadores visibles de quienes pertenecen a Jesús y de quienes no. ¿Okay? La confesión de Westminster lo expresa así. Ellos dicen, ponen una diferencia visible entre quienes pertenecen a la iglesia y el resto del mundo. Ok, dicho eso, vamos a finalizar con eso mismo, pero dicho eso, vamos a empezar con la primera ordenanza, el primer sacramento que hace visible a la iglesia, y es la ordenanza del bautismo. Y la palabra bautizo, ¿verdad? Literalmente significa algo sumergido, y inmersión, ¿okay? Empapado de algo, de un líquido, regularmente agua. ¿Okay? Ahí está el argumento bautista, ¿no? Una inmersión total, ¿verdad? Pero encontramos la ordenanza del bautismo en varios pasajes de las Escrituras, al fin de Marcos, en Mateo 28, vemos la mención en Hebreos de la confesión de fe, también Romanos capítulo 6, en Colosenses capítulo 2, vemos el bautismo como un recordatorio de un pecador que ha puesto fe en Cristo Jesús y se ha identificado en obediencia a Jesús. ¿Okay? Y si vamos a examinar un texto hoy, vamos a Mateo 28, 19, simplemente para ver la institución de la ordenanza del nuevo pacto, el bautismo. Dice el Señor Jesucristo en el versículo 19 de Mateo 28, toda autoridad o toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, aquí viene una comisión con autoridad a su iglesia, id y haced discípulos de todas las naciones. Es decir, ellos tienen que anunciar, predicar que Jesús es el Mesías y el único Salvador del juicio que está por venir. Esta comisión se la ha entregado a la iglesia. Y lo tienen que hacer a todas las naciones, judío y gentil.
El nuevo pacto está compuesto e identificado por todo el pueblo de Dios, todo judío y gentil, no hay excepción. Y luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay mucho aquí. Está el nombre singular y menciona a las 3 personas de la Trinidad. Pero quiero que por el momento veamos que la manera que los discípulos se identifican como discípulos de Jesús y participantes del nuevo pacto es por medio de ser bautizado, es decir, sumergido. Y aquí es evidente que era sumergido en agua. Y así se identificaba por medio de la agua que era un seguidor de Jesús. ¿Por qué? Pues en el Antiguo Testamento sí había unos tipos de bautismo donde se consagraban en agua los sacerdotes para decir que ellos estaban apartados para el servicio de sacerdocio. Y definitivamente eso está en mente en el bautismo del nuevo pacto. Cuando somos bautizados, también nos estamos identificados como sacerdotes en el ministerio de Jesucristo, cada uno de nosotros. Pero en el primer siglo el bautismo tenía el entendimiento de un abandono de la vida pasada. Estaba muriéndose algo, ¿okay? Y estaba saliendo una nueva vida. Era un abandono de algo pasado para una nueva vida, una devoción entera. Una manera de verlo es, vamos a suponer que un gentil se está bautizando, está diciendo, yo abandono a todos mis ídolos, a todos los que estaba confiando, mi vida me estoy arrepintiendo y ahora mi devoción es al Dios de Israel y el Mesías por venir. ¿Okay? Ese era el simbolismo que había en la agua, muerte y vida, arrepentimiento de una vida pasada a una vida nueva. Dicho eso, en Mateo 28:19, los que se identifican como discípulos de Jesús y el nuevo pacto se tienen que identificar visiblemente con una señal del nuevo pacto. En la misma manera que había una señal, Colosenses capítulo 2, en el Antiguo Testamento de que pertenecía a alguien al antiguo pacto, ahora tenemos una señal en el nuevo pacto de que alguien pertenece al nuevo pacto y es un seguidor de Jesús. Y es, acuerdo al versículo 19, el bautismo en agua. Y luego el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, aquí se nos define el discipulado y el discípulo. El discípulo no es un discípulo de un día. El compromiso de seguir a Jesús no nomás es entrarse en agua. Es un compromiso de entregar su vida en totalidad al Señor Jesucristo. Y están aprendiendo no solamente intelectualmente las enseñanzas de Jesús. No es simplemente un lugar donde hay alumnos en un salón. Ellos quieren conocer a Jesús y sus caminos para vivir sus vidas en servicio y obediencia a Jesús. Eso es lo que dice el texto. Enséñales a que guarden, literalmente a que obedezcan. Guarden es el entendimiento hebreo de creer y obedecer. Que guarden todas las cosas que os he mandado. El evangelio se les instruye. Son discípulos de por vida y para seguir al Señor Jesucristo. Y Jesús termina con una promesa en el nuevo pacto que Él estará con la iglesia que se identifica con Jesús y su comisión el resto del tiempo hasta que Él regrese. Hay mucho más que decir, pero ahora observe que Jesucristo le ha dado a su iglesia un mandato aquí, una ordenanza, un sacramento. Él ha instituido aquí un ritual religioso y sagrado que se debe de guardar por el discípulo de Jesús y la iglesia, y es el bautismo. Lo que él instituye aquí los creyentes del nuevo pacto es confesar públicamente a Jesús como el Mesías, como el Señor y Salvador, por medio de ser sumergidos en agua. Este ritual religioso no nos salva en ese sentido, es decir, como dice Primera de Pedro 3, no nos está removiendo el agua al pecado, pero es una profesión de fe y obediencia a Jesús y un símbolo de este nuevo pacto que nos señala a Cristo quien nos salva y que ahora ha prometido un compromiso con nosotros de poner fe en Él y Él de salvarnos del juicio venidero. Y nos identifica como la iglesia visible, como alguien que pertenece a Cristo, como alguien que ha abandonado su vida para seguir a Jesús, que es su vida, y que está en el ministerio y entrega voluntaria y gozosa a Cristo como Señor y Salvador. Hay mucho más que se puede decir. En Romanos 6, el apóstol
cuando quiere recordarle a la iglesia de que ellos no le pertenecen al mundo, les dice, hey, que no fueron bautizados, Romanos 6. Es decir, tú ya no te perteneces a ti, has hecho un pacto público que Cristo es tu Señor y tu Salvador, eres una nueva creación. Vive como alguien que está en el nuevo pacto. El bautismo es esencial. No hay ningún cristiano, no hay ningún discípulo de Jesús que le va a decir a Jesús, no me voy a bautizar. Eso simplemente no puede existir, ¿verdad? La Confesión Bautista de Londres del 1689 lo pone de esta manera. El bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento, ordenada por Jesús el Cristo. Para los bautizados es una señal de su comunión con Jesús en su muerte y resurrección, de ser injertados en Él, de la remisión de los pecados y de someterse a Dios por medio de Jesucristo para vivir y caminar en una vida nueva. Esto es la ordenanza del bautismo. ¿Okay? Vamos a ir a la segunda ordenanza, aunque hay más que decir, como les digo, pero por el momento continuamos. La segunda ordenanza al sacramento es la cena del Señor, o lo que también se conoce como la Eucaristía. También podemos leer varios textos sobre este sacramento, pero ahí ya estamos en Mateo. Entonces vamos a Mateo 26 y aquí vemos la institución de la cena del Señor. Y el Señor Jesucristo está celebrando la Pascua, que es el recordatorio de la redención de Israel de Egipto. Y es una cena de pacto. Es una cena que recuerda del compromiso y el amor y la fidelidad de Dios en salvar a un pueblo de la esclavitud. Y dice Mateo 26, 26, y mientras comían esta Pascua, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dio, tomad, comed, esto es mi cuerpo. No su cuerpo literal, como los católicos romanos a veces quieren decir. Está diciendo, este cuerpo representa lo que va a suceder conmigo. ¿Okay? Y luego dice el versículo 27, y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto. No es su sangre, está diciendo, mi sangre es una manera que los autores del Nuevo Testamento hablan de la muerte de Jesús en la cruz por la iglesia, su sustitución. Dice, esto representa y te debe de recordar que mi muerte en la cruz es un pacto que se está haciendo, un nuevo pacto entre Dios Padre, el Hijo y el Espíritu y la iglesia, ¿okay? De redimir y perdonar sus pecados. Lo que profetizó Jeremías 31 de un nuevo pacto, de un perdón de pecados, se ha llegado a cumplir por medio de la muerte del Señor Jesucristo. Hay cumplimiento aquí. Y dice eso, dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada por remisión o por el perdón de los pecados. El cumplimiento de las profecías de un redentor, un salvador, un cordero expiatorio llegó en la persona de Jesús. El nuevo pacto está inaugurado, instituido por el Señor, y la cena es el recordatorio de esta salvación y redención. Aquí vemos en este texto una vez más a Cristo Jesús instituir la segunda ordenanza, un sacramento. Esta es la ordenanza de la iglesia participando en una comida del nuevo pacto. De hecho, la comida era costumbre cuando se hacía un pacto. Si dicen, ¿por qué comida? ¿Verdad? Lea el Antiguo Testamento y cuando se hacía un pacto había comida. Y se representaba no solamente un contrato legal, sino representaba una relación, un compañerismo, la cena. Ya estamos en una relación juntos. Hoy en día lo vemos igual. Cuando alguien se casa, casi siempre se hizo un pacto, ¿verdad? Y inmediatamente del casamiento y del pacto, ¿qué se hace? Una cena grande, ¿verdad? Y la cena es representativa de la comunión permanente que está sucediendo. No nomás es una cena para festividad. Hay gozo y hay festividad, pero la cena representa comunión. Entonces, vemos en la cena del Señor literalmente la comunión que Jesús nos ha dado con Dios. O sea, te lo estoy dando por medio de la cruz, ya están en comunión y compañerismo con Dios Padre, perdonados.
te puedes sentar en la mesa de Dios. Qué cosa tan bella, qué cosa tan bella. Así como la cena de Pascua le recordó a Israel su redención de Egipto, eso solo era una sombra de lo que iba a suceder en la actualidad. Jesús le dice a sus discípulos que deben de ver una mayor redención, porque ese cordero que fue derramado continuo en el día de la Pascua en Éxodos 12 y 14, 12, capítulo 12 y capítulo 13 y 14, era simbólico o representativo o sombra de un cordero que Dios iba a enviar a su Hijo Jesucristo, que los iba a salvar no del castigo del faraón, los juicios del faraón o la esclavitud del faraón, sino del mismo juicio de Dios, del castigo del pecado y la muerte y de la esclavitud del pecado. Y el Cordero iba a ser el Hijo eterno en carne y hueso, que iba a expiar los pecados del pueblo. Esta es la cena de un pacto mayor, es la cena de una redención mayor, es la cena de un Cordero mayor, de un Moisés mayor. Él es Jesús, el Cordero que fue inmolado para el perdón de los que son miembros del nuevo pacto. Y deben recordar la redención más grande, la iglesia redimida y comprada por la sangre del Mesías. En esta comida del nuevo pacto, cuando se reúnen para adorar en su nombre, cuando se reúne la iglesia en el día del Señor, debe de haber un recordatorio continuo y perpetuo de este pacto hasta el día que regrese el Señor Jesucristo. Porque, acuerdo a las Escrituras, si usted sigue leyendo Mateo 26 y Lucas, dice que va a haber otra cena. Jesús dice, no voy a comer de esta copa o tomar de esta copa hasta que venga el reino. Y luego los pasajes de Corintios, cuando el apóstol Pablo recuerda a la iglesia, dice, estamos haciendo esto hasta que venga el reino. Vamos a participar de esta cena en una manera con todos los miembros de la iglesia en la mesa de Dios. Okay. Esta es la segunda ordenanza que la iglesia entendió en el siglo I como un mandato y sacramento de nuestro Señor. Podemos verlo practicado, vaya Hechos 2:42. En Hechos 2:42 vemos esto. Lucas nos dice claramente que ellos continuamente practicaban la cena del Señor. Dice Hechos 2:42, y perseveraban continuamente, diligentemente, en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. El partimiento del pan y la comunión son referencias, en particular el partimiento del pan, a la cena del Señor. Eso es lo que estaban haciendo juntos. También vemos a la iglesia practicando esta ordenanza en 1 Corintios 11, y en particular Pablo está reprendiendo a la iglesia porque lo están practicando en una manera indigna, como una cena cualquiera, y están maltratando a sus prójimos cristianos, que son partes del nuevo pacto. Y los corrige, les advierte, incluso 1 Corintios 11 nos dice que algunos fueron disciplinados por Dios y Dios les quitó la vida y le estaba dando él en forma correctiva enfermedades a algunos, solo Dios sabía quién, por indignamente participar de la cena del Señor, porque es una cena de recordatorio y conmemoración del pacto entre la iglesia y Dios. Debe de hacerse con gratitud, reverencia y hacia lo que hizo el Señor Jesús y lo que el Padre hizo en enviar al Señor Jesús. Y si nota en 1 Corintios 11:23, dice, recibid del Señor lo que también os he enseñado. Esta palabra son indicadores de un sacramento. Esto lo estamos haciendo por orden de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias o bendecir Eucaristía, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es por vosotros. Haced esto en memoria de mí. La Confesión Bautista de 1689 dice esto de la Cena del Señor. La Cena del Señor de Jesús fue instituida por él la misma noche que fue traicionado y debe de observarse en sus iglesias hasta el fin de los tiempos como un recuerdo perpetuo y una demostración del sacrificio de sí mismo en su muerte. Se da para confirmar la fe de los creyentes en todos los beneficios de la muerte de Cristo, su alimento espiritual y crecimiento en él,
y es posterior compromiso en y para todos los deberes que le deben. Es un pacto. La cena debe de ser un vínculo y una prenda de su comunión con Cristo entre sí. ¿Okay? Esta es la segunda ordenanza. Dicho eso, la iglesia tiene dos ordenanzas claras, dos sacramentos claros, y el bautismo debe de ocurrir al inicio de la vida del discípulo, una vez. Debe de ocurrir auténticamente una vez. Debe de ocurrir cuando se escuche el evangelio y haya un arrepentimiento y pongan fe en Jesús. Si hay un pecador que ha escuchado las buenas nuevas de Jesús, que vino a morir por pecadores y se ha entendido como es pecador y viene a refugio a Jesús mediante la fe en su obra expiatoria en la cruz y en su resurrección, entonces se identifica como un discípulo de Jesús y participante del nuevo pacto por medio de obedecer en fe el mandato de bautizarse. Lo hace visible y pertenece a una iglesia, la iglesia universal y la iglesia local. ¿Okay? Y la cena del Señor se debe de hacer continuamente. No tengo tiempo para argumentar semanalmente hoy, pero ojalá que los textos que leímos en breve perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, la comunión, la oración y en el partimiento del pan. Ya podemos ver que la iglesia participaba de la cena del Señor todo el tiempo, semanalmente. Hoy en día yo sé que hay algunos que lo hacen una vez al mes, que lo hacen una vez al año. Hay algunos que tristemente no lo están haciendo por alguna razón. Yo argumentaría que hay algo muy malo en eso. Es desobediencia a una ordenanza y hay un beneficio que no está llegando a la iglesia. ¿Okay? Y obviamente se debe de hacer de una manera reverente, pero no es una excusa decir, no lo estamos haciendo bien, no lo vamos a hacer. Arregla lo que estamos haciendo y obedezca. ¿Okay? He escuchado mucho eso en la vida de la iglesia. No tomé o no voy a participar de la cena porque estoy mal, lo estoy haciendo. Eso también puede ser un acto de desobediencia, según se hace y se dice eso como una manera de aparentar santidad, pero lo que realmente estamos diciendo es, no estoy dispuesto a obedecer lo que el Señor me está diciendo para participar de la cena. No. Entonces arregla lo que tienes que arreglar, confiesa lo que tienes que confesar, haz lo que tengas que hacer y ven a la mesa. ¿Okay? Entonces, dicho eso, una vez aquí, perpetuamente y continuamente, y como bautistas reformados, nosotros intentamos obedecer la tradición reformada y, más importante, el patrón de las Escrituras semanalmente, participar de la cena del Señor. ¿Okay? Apuntes adicionales. Si está tomando apuntes, estos son apuntes adicionales. No hay 7 sacramentos, hay 2. Y obviamente esto lo decimos porque en la Iglesia Católica Romana se describen muchos más sacramentos y ordenanzas. Eso es primero, no hay 7, hay 2. Segundo, los sacramentos no deben entenderse como rituales que de alguna manera sí son rituales, pero no debemos de entenderlos como rituales que de alguna manera continúan para justificación por el acto físico externo. Es decir, simplemente por el acto físico estás obteniendo algo sin que tú tengas fe en Cristo. Eso no es lo que se debe de entender como un sacramento. Si hay beneficio, si es un medio de gracia, pero es mediante la fe en Cristo que esto viene a nosotros. ¿Okay? Esos son 2 puntos adicionales. Y en la época del siglo XVI, la Iglesia Católica Romana había afirmado que no había 2 sacramentos, y esto lo afirmó en sus documentos oficiales para ¿cómo le puedo decir? Para responder a los protestantes. Si no había 7 sacramentos oficiales: el bautismo, la confirmación, la Eucaristía o la Cena del Señor, la penitencia, la extrema unción, la orden sagrado y el matrimonio. Y puede ver esto abordado en muchas de las, puede ver esto en los concilios, en particular el concilio y el catequismo de Trento. Pero dicho esto, las confesiones del siglo XVI de los reformadores, ellos claramente se oponieron a esto porque la reforma está en base de sola escritura. La escritura es la autoridad suprema, final y infalible.
la regla infalible sobre la vida del creyente y la fe y práctica. Entonces ellos respondieron a esto y pusieron, déjeme leerle algunas. La confesión belga, es una confesión protestante: estamos satisfechos con el número de sacramentos que Cristo, nuestro Señor, ha instituido, que son solo dos, al saber, el sacramento del bautismo y la Santa Cena de nuestro Señor Jesucristo. El Catequismo de Westminster, pregunta 93, es el Catequismo reformado de los presbiterianos, dice lo siguiente: ¿cuáles son los sacramentos del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto? Respuesta: los sacramentos del Nuevo Testamento son el bautismo y la Cena del Señor. La confesión de los bautistas reformados, esa es la Confesión de Londres, 1689, capítulo 28. El bautismo y la Cena del Señor son ordenanzas de institución positiva y soberana, nombradas por el Señor Jesús, el único legislador, para ser continuadas en su iglesia hasta el fin del mundo. ¿Okay? Además de lo anterior, los reformadores confrontaron la enseñanza no bíblica de que estos sacramentos se entienden como rituales que de alguna manera contribuían a la justificación. Hay muchos más que decir y que estudiar sobre los sacramentos en cuestión de la Eucaristía y el bautismo. ¿Cómo le puedo decir? Porque no podemos entrar en este debate hoy, pero lo que le voy a decir es, en la Reforma del siglo XVI, la meta era regresar a lo que las Escrituras están enseñando sobre los sacramentos. Y cuando eso ocurre, hay gente que está llegando a diferentes posiciones en lo que debemos de entender en la Cena del Señor y lo que debemos de entender en el bautismo. Por lo tanto, hoy hay entre protestantes que bautizan a niños y protestantes que no bautizan a niños. Hay protestantes que tienen un entendimiento de la Eucaristía que es más simbólico, y hay otros que dicen no solamente es simbólico, hay la presencia del Señor Jesucristo está de una manera especial cuando estamos tomando la Eucaristía. Y están leyendo la Biblia tratando de llegar a la conclusión a lo que dicen las Escrituras. Pero el punto es, una de las cosas que hizo la Reforma Protestante es responder a decir lo que no significa es que estos sacramentos de alguna manera están poniendo justificación o gracia en el participante, aunque ellos no tengan fe. Eso no es la manera que se debe entender el sacramento. Eso es claro en la Biblia. No están, por ejemplo, el ejemplo más claro, y luego vamos a movernos para adelante. El ejemplo más claro es la Iglesia Católica Romana enseña que el bautismo en agua de los niños remueve el pecado original. Ese es el ejemplo más claro. Es decir, cuando bautizas a un niño en agua, estás removiendo el pecado original sin que el niño ponga fe, nada, simplemente el acto está haciendo esto. Eso no lo vemos en ningún lugar en las Escrituras. Ok, tomo pausa por el momento, hay más que decir. Ok, tal vez otro apunte al margen. Okay. En el colegio bíblico en particular, para los alumnos en línea, tenemos profesores e instructores que son presbiterianos, son protestantes, pero son protestantes presbiterianos, y son profesores e instructores bautistas, y son protestantes, pero hay una diferencia. Para hacerlo bien sencillo, aunque hay mucho más que decir, mis hermanos en Cristo, los presbiterianos, y los instructores y profesores presbiterianos bautizan a niños. Los bautistas son credo bautistas, no bautizan a niños. Credo bautista significa que bautizan a los que pueden hacer una profesión creíble. ¿Okay? Y obviamente mi argumento, si está escuchando mi hermano en Cristo o mis hermanos y compañeros acerca de esto, yo simplemente mi respuesta es, los bautistas continuaron la reforma, yo creo que los presbiterianos se quedaron atrás unos pasos. Eso es mi respuesta. Pero los presbiterianos son hermanos en Cristo y los bautistas somos hermanos en Cristo. El presbiteriano no enseña el bautismo de niños en la misma manera que la Iglesia Católica. Ellos lo ven en una manera, y lo estoy generalizando, pero le pido disculpas a mis hermanos presbiterianos porque el tiempo es limitado. Lo estoy generalizando. Ellos lo ven más como una señal de pacto de que ese niño nació en una familia cristiana. El bautista lo que hace, en vez de bautizar al niño de esa manera y decir que nació en una familia cristiana, lo presenta,
¿verdad? Agarramos nuestros niños, oramos por ellos, le recordamos a los padres de su deber de instruir a sus hijos y le llamamos una dedicación o una presentación. El presbiteriano está tomando un pensamiento similar, pero lo hacen con el símbolo de agua para decir está separado para esto. ¿Hace sentido? Hay mucho más que decir. Lo levanté como un helicóptero para enseñarlo. Pero le comparto esto para que veamos que sí hay diferencias, pero somos hermanos en Cristo, el peido bautista y el credo bautista. Peido refiriéndose a niños siendo bautizados. Tal vez ahí lo dejo por el momento, puedo decir más. Quiero hablar por último, para finalizar esta lección, de la disciplina eclesiástica. Algunos argumentan, especialmente durante la Reforma Protestante, algunos argumentaban que tal vez si había otra ordenanza en la iglesia, tendría que ser la disciplina eclesiástica, la disciplina correctiva en la iglesia. Lo que vemos en Mateo 18:15, ¿verdad? Cuando dice el Señor Jesucristo, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solas. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es una manera es lo que la iglesia llama excomulgar, remover de la membresía, ¿verdad? Si los sacramentos, el bautismo y la cena del Señor hacen la iglesia visible, la disciplina eclesiástica, cuando un creyente profesante rehúsa arrepentirse de un pecado, hablaré un poquito más de esto, la disciplina eclesiástica de llamarlo arrepentimiento continuamente, amorosamente, y si no se arrepiente, eventualmente llegar al punto de la iglesia a buscarlo, y si no escucha a la iglesia, llegar al punto de removerlo de la membresía, sería para decir que él no está identificándose con la iglesia visible. ¿Hace sentido? Por lo tanto, ya no participa de la cena del Señor. Se ha excomulgado de ahí. La iglesia ha reconocido lo que esa persona ha dicho. Yo no quiero seguir a Jesús. ¿Okay? No, él me llama a hacer esto, yo no quiero hacer. Y eso es un proceso. Hablaremos un poquito más de eso, pero es un proceso. Dicho eso, cuando regularmente se menciona la disciplina de la iglesia o la disciplina eclesiástica, regularmente lo que viene a la mente es la disciplina correctiva, ¿no? Si yo uso la palabra disciplina, regularmente usted piensa, corrección, remover, excomulgar. Mateo 18 y la última consecuencia de removerlo. ¿Okay? Pero no quiero que piense de esa manera por el momento. La disciplina en las Escrituras es algo muy bueno y ocurre todo el tiempo. ¿Okay? El salmista dijo, bienaventurado el que recibe la corrección de Yahweh. ¿Okay? Leemos los proverbios y dice que el padre que no disciplina a su hijo no lo ama. Es más, repite eso varias veces en los proverbios, que el que rehúsa castigar lo está enviando al Seol, lo está llevando a la muerte. El autor de los proverbios, el Salomón, incluso dijo que el que no castiga aborrece a su hijo. No está demostrando amor. Entonces, quiero que quitemos de nuestra mente la idea, por decir, negativa a veces que tenemos de la disciplina. La disciplina es bendición cuando Dios la da. ¿Okay? Es algo que debe de formarnos, debe de enseñarnos, debe de hacernos más a la imagen y semejanza de Cristo. Debe de acercarnos más a Dios y alejarnos del peligro. Debe de acercarnos más a Cristo y alejarnos del peligro. ¿Okay? Eso piénselo de esa manera. Ahora, cuando usted piense en la disciplina en la Biblia, quiero que piense en 2 cosas por el momento, fuera de lo que ya le dije. Quiero que piense en la disciplina formativa y la disciplina correctiva. ¿Okay? Formativa y correctiva. ¿Se acuerda que le dije que la disciplina está ocurriendo todo el tiempo? ¿Okay?
La disciplina formativa está ocurriendo, créalo o no, ahorita mismo. La disciplina formativa es cuando la instrucción de las Escrituras y la instrucción de la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, nos está enseñando el camino de Dios y nosotros estamos aprendiendo a vivir conforme a la voluntad de Dios. Llegamos el domingo y escuchamos las Escrituras expuestas, ¿verdad? Alguien se dedicó a estudiar y exponer lo que dijo las Escrituras. Y cuando se hace eso, estamos viendo la voluntad de Dios. Y cuando estamos viendo la voluntad de Dios, ojalá que usted está notando como yo, hey, creo que necesito alinear mi vida más a la voluntad de Dios. Y eso está formándonos, está corrigiéndonos, ¿verdad? Está enseñándonos, instruyéndonos continuamente. Eso es la disciplina formativa. Se refiere a la formación espiritual que se nos está dando por medio del Espíritu Santo y la palabra. Ocurre cuando estudiamos la Biblia en la mañana o escuchamos las Escrituras explicadas, el Espíritu Santo enseñándonos el proceso de crecimiento espiritual, la santificación. Si quiere un versículo que rápidamente nos conecta a la disciplina formativa, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, una santificación y transformación continua que el Espíritu Santo está haciendo, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, nuestra mente está continuamente siendo formada con la voluntad de Dios por medio de las Escrituras y debemos de continuamente crecer. En la teología hablamos de santificación posicional y santificación progresiva. Santificación posicional es lo que somos en Cristo. Dios nos ha apartado en Cristo, porque somos de Cristo y partes de Cristo. Eso es nuestra identidad, eso es lo que somos, eso es nuestra posición, ¿verdad? Todos. Pablo le escribe a los Corintios y los llama santos. No estaban viviendo tan santos, porque esa es su posición en Cristo. Pero hay la santificación progresiva y eso es lo que empezó a hacer Dios en Cristo Jesús por medio del Espíritu cuando nos hizo nueva creación. Estamos continuamente creciendo. Es algo progresivo. Una manera que me gusta ilustrar esto es si yo, no sé si usted tiene una foto de cuando era niño. A veces tenemos y a veces no. Pero tienes una foto cuando eres niño, una imagen, y si puedes agarrar esa foto de que cuando eras niño y puedes agarrar una foto de cuando eras adolescente y tal vez una cuando ya entraste a ser adulto y tal vez uno ya cuando llegaste a tus 40, ¿verdad? Y vas a ver diferencias, no solamente ojalá de peso, sino ves diferencias de madurez. Madurez de mente, madurez de experiencia, madurez de cuerpo. Vemos todas esas cosas. Vemos una progresión de crecimiento. Cuando llegamos al Señor Jesucristo, somos nuevas criaturas. El Espíritu Santo nos ha hecho nuevas criaturas literalmente y nos describe como niños recién nacidos, deseando la leche espiritual de la palabra. Debemos de continuamente crecer espiritualmente para vernos más y más como Cristo. Otra manera de decirlo es amar, crecer en amor por Dios y crecer en aborrecimiento hacia el pecado. ¿Okay? Seguimos creciendo. Eso es la santificación progresiva. Le digo eso porque la disciplina formativa tiene que ver con ese proceso de continuamente crecer y ser formados. Y eso pasa todo el tiempo. Pasa cuando usted se levanta a leer la Biblia, se pasa en las Escrituras, está pasando aquí, pasa continuamente. Piensa en disciplina como un soldado que se levanta a las 4, hace su ejercicio, toma su desayuno, se va al trabajo, está disciplinando su cuerpo para beneficio. Eso es bueno, es correcto. Duele, hay un costo físico por decir, pero trae beneficio y es bueno. Ahora está la disciplina correctiva. La disciplina correctiva se refiere a la corrección de Dios que se aplica por medio de la iglesia local aplicando las escrituras. Cuando un cristiano, un profesante, alguien que es parte de la iglesia visible, está rehusando seguir los caminos de Cristo en las Escrituras. ¿Okay? La disciplina correctiva tiene que ver con ese proceso de aplicar las Escrituras en cuestión de cuando un profesante está rehusando
o desviándose de los caminos de Jesucristo. Y les voy a dar varios textos, los puede escribir. Estamos Mateo 18, todo el capítulo. Para entender la disciplina correctiva, no nomás lea Mateo 18, versículo 15 al 17. Lea todo el capítulo. Todo el capítulo 18 tiene que ver con la disciplina correctiva. Jesús nos dice la actitud que debemos de tener cuando buscamos a nuestro hermano. Ese famoso, esa famosa enseñanza del Señor Jesucristo diciendo que una oveja se desvía y Él deja las 99 para buscarla. Está hablando de un hermano profesante que se está desviando. Y dice, cuando eso pasa, el Señor quiere buscar a esa persona. Y luego inmediatamente dice, si esto pasa, si un hermano está pecando, está desviándose errantemente, ve y búscalo. Si no te escucha, Mateo 18, 15, dile a tu hermano, la meta es ganar a tu hermano. Si no escucha en 2 o 3 testigos, dile a la iglesia. En inglés es una rescue mission, es una misión de rescate, ¿verdad? Y luego, si sigues leyendo Mateo 18, nos dice, si al fin no te escucha, si no escucha a la iglesia, es un proceso, ¿verdad? Entonces lo remueves de tu membresía porque está dando un testimonio de que es un seguidor de Jesús cuando no lo es. ¿Okay? Está afirmando algo que visiblemente no se ve. Nosotros no determinamos si es salvo o no, pero sí podemos determinar si su profesión es legítima o no. Entonces, la excomulgar, remover de la membresía, es el proceso final, por decir, del proceso de buscarlo. Y también se hace en amor. Ese proceso es amoroso, porque le estás diciendo, no llegues en decepción, se dice, en engañarte a ti mismo. Porque imagínese a alguien que piense que es un seguidor de Jesús y no lo es. Eso no es amoroso dejarlo en ese estado. Aún en eso, estamos llegando a un punto de expresar amor para que lo tratemos como alguien que necesita a Cristo y lleguemos a evangelizar en vez de tratarlo como que es cuando no es. ¿Hace sentido? Entonces, vemos eso y incluso Mateo 18 termina diciendo, si el hermano regresa, ¿qué tal que regresa? Y lo perdonas, esa es la idea, ¿verdad? Lo perdonas y lo perdonas del corazón, Mateo 18. No nomás es un perdón de afuera, lo tienes que perdonar de corazón. Pero hay otros textos, Lucas 17, 3 y 4. Jesús dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecara contra ti, y 7 veces al día volviera a ti, diciéndole, me arrepiento, perdónale. Mateo 18, 15 a 17, Primera de Corintios 5, Segunda de Corintios 2, Gálatas 6, Primera de Timoteo 5, Segunda de Tesalonicenses 3, en particular 14, 3:14, Tito 3:10, adviértele a un falso maestro 2 veces, a la tercera vez ya no tengas nada que ver con la persona. Segunda de Juan 10, no comas con falsos maestros, esos son gente que está profesando ser fe, no tengas compañerismo con ellos. Hay mucho más, pero el punto es, la Biblia tiene mucho que decir acerca de la disciplina correctiva. Quiero concluir con esto. Hay más que decir, pero les recuerdo que es curso de introducción. Primero, hay iglesias que no están practicando la disciplina eclesiástica. Y esto no es una iglesia sana. Una iglesia que no está practicando la disciplina eclesiástica es una iglesia que no es sana. Algo que no nos tocó hablar hoy, pero es que hay iglesias más sanas que otras. ¿Sí o no? ¿Verdad? Primera de Corintios, ¿una iglesia sana o una iglesia no tan sana? No tan sana. En otras palabras, si vas ahí, su teología está correcta, tienen los catequismos correctos, son cristianos, pero no es una iglesia sana. Primera de Tesalonicenses, una iglesia sana. ¿Okay? Una iglesia que no practica la disciplina eclesiástica puede ser que no sea sana o peor, puede ser una iglesia que no sea verdadera. Las marcas de una iglesia verdadera, puede leer la confesión belga y los reformadores. Una de las marcas es que no tienen una disciplina eclesiástica en la iglesia. No hay un reconocimiento de quién verdaderamente es parte de la iglesia, ¿verdad? Pero por lo menos vamos a decir esto. Una iglesia que no practica la eclesiástica bíblica
no es una iglesia sana. Puede ser que prediquen la palabra fiel, y lo he visto. He visto iglesias que tienen predicadores que son muy buenos predicadores, están predicando el texto, y llegas y dices, esto está excelente, pero no practican en la iglesia, los ancianos ni la iglesia, lo que están enseñando. Eso no es saludable. Es algo que se debe de arreglar. ¿Okay? Oremos, y si hay un pastor escuchando esto, ore y pacientemente enseñe la Biblia, y pacientemente empecemos a aplicar estas cosas. Segundo, hay iglesias que la practican, pero la practican mal. ¿Okay? No sé si han visto esto en el pasado. Hay iglesias que la practican, pero lo practican mal. Es decir, generalmente se practican mal en dos áreas. Una, se aplica corrección donde no merece corrección, ¿verdad? Donde simplemente la Biblia no enseña que por eso se corrige. Estás mirando la televisión, vamos a poner disciplina eclesiástica. Sí, tal vez no es bueno que veamos la televisión, ¿verdad? No es muy saludable. Pero puede ser que haya una rara excepción donde se pueda hacer eso, ¿verdad? Si está mirando algo muy indebido, algo así, y continuamente está afectando su matrimonio y su casa, y es su ídolo, algo así. Pero como regla general, alguien que mira la TV no lo vas a poner en disciplina eclesiástica. Lo que quiero decir, hay gente que la aplica por cosas que no se deben aplicar. La segunda área donde a veces se aplica incorrectamente la disciplina eclesiástica es que se practica, lo hacen por razones correctas, ven algo inapropiado, pero lo hacen incorrectamente. Es decir, con una actitud de causar dolor, una actitud y un motivo de causar vergüenza. La meta es eso, de humillar. La meta es no de restaurar, sino de ver a la persona caída. Y hay como un gozo que derriba de eso, que no debe derribar. Esas son maneras de practicar bíblicamente, pero no bíblicamente, la disciplina eclesiástica. Tercero, cuando aplican disciplina correcta, ¿cuándo aplicar disciplina correctiva formal? ¿Cuándo se hace? ¿Cuándo debemos de hacerlo? Es una pregunta buena, ¿no? Que regularmente se hacen. ¿Por qué o cómo o cuándo? No le voy a dar una lista de pecados. Lo que le voy a dar son principios que deben de entenderse por medio de las Escrituras. Primero, déjeme decir esto. No existe un zapato que sirva para todos. No sé si ese modismo se usa en español. En inglés se usa. There's not a one shoe fits all. No hay un zapato que le va a caber a todos. Lo que le voy a decir, tenga eso en mente. Hay que reconocer que hay situaciones distintas. He estado pastoreando, llevan casi 13 años, y hay situaciones que yo nunca esperaba ver en la iglesia. Simplemente son raras y distintas y ni se sabe cómo responder. Sabe que se tiene que corregir, pero no sabemos exactamente cómo hacerlo. Entonces hay situaciones distintas y el pecado es muy desordenado. En inglés decimos, it's very messy. Es un desastre cuando hay pecado. Y los ancianos y la congregación local tendrán que ser muy sabios y cuidadosos con las Escrituras, temiendo a nuestro Dios cuándo y cómo se aplica y en qué tiempo se practica la disciplina eclesiástica como las Escrituras lo dicen. Dicho eso, lo que yo le estoy enseñando, tienen que confiar en Dios y los ancianos que tienen, los pastores que tienen en su iglesia. ¿Ok? Los tienen ahí por una razón. Confíen en las Escrituras y confíen, ojalá que sus ancianos temen a Dios para aplicar esas Escrituras. ¿Ok? Dicho eso, le voy a dar 3 cosas que debemos de tener en mente para saber cuándo debemos de hacer este proceso de disciplina eclesiástica formal. ¿Ok? ¿Están listos? La primera, pecados no arrepentidos. Eso es lo más claro. Pecados no arrepentidos. Mateo 18:15 en adelante describe una búsqueda de alguien desviante, como un pastor buscando a una oveja desviante. Quiere ganar a la oveja, ¿verdad? La meta es regresar a la oveja. Y Jesucristo dice en Mateo 18:15, ganar a tu hermano. Esa es la meta. ¿Okay? Esa debe ser la intención y el corazón. Pero vas y no escuchas. Esa es la idea. Eso es cuando continúas con el proceso. Entonces, la idea es de ser discreto. Y sí hay excepciones. Hay pecados que son tan escándalos que la primera vez ocurren, este proceso se acelera y tienes que ir al final. ¿Okay? Pero como regla general, Mateo 18:15, encuentras a alguien que se encontró desviándose, vas a buscarlo
y no quiere escuchar. Entonces, y continúas hasta el fin y no escucha a las 2 o 3 testigos, no escucha a la iglesia. Está un llamado colectivo de la iglesia buscando a la oveja y ellos están diciendo no, no, no. Supremamente le están diciendo no a Jesús y sus escrituras. La primera cosa que debe de estar presente es un pecado que no se quiere abandonar. ¿Okay? Eso es por decir, una categoría que debemos de tener en mente. ¿Okay? Segundo, pecados conocidos. Y cuando me refiero a pecados conocidos, me refiero en contraste a pecados como decir, oh, esa persona es codiciosa. Y alguien te dice, pues, ¿cómo sabes? Yo lo sé. No lo ves. Tú nomás dices es codicioso porque tú, según tienes los lentes de Superman y puedes ver dentro de su corazón. No puedes ir a pasar el proceso ahí. No lo ves. No lo conoces. No sabes que esto está, no hay evidencia, por decirlo, de que esto está ocurriendo así. Eso es donde llegamos a juzgar incorrectamente, juzgando intenciones del corazón, donde no está nuestro área de juzgar. ¿Okay? Sí debemos de juzgar, obviamente, si estamos haciendo Mateo 18, pero hay áreas donde no está en nuestra responsabilidad hacerlo. Pecados conocidos, estoy diciéndolo en contraste con adivinar lo que hay en el corazón de alguien. Esto no es correcto hacer cuando no hay algo que se ha manifestado públicamente. O no necesariamente públicamente, porque no todos lo tienen que saber, pero no se ha dado manifestar una acción, por decirlo de esa manera. Tiene que ser significante o significante. Y cuando digo significante, quiero aclarar algo. Pecado significante, todo pecado es significante, ¿sí o no? ¿Okay? Eso no quiero decir que no, el pecado no es significante. Pero estoy usando la palabra significante de esta manera, ¿okay? Sin minimizar que todo pecado es significante. Significante, quiero decir, claramente está afectando el testimonio de Cristo y está afectando a los demás. Ya está, el testimonio de Cristo está siendo deshonrado y no se está arrepintiendo y ha afectado a los demás, a otras personas, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo, y no me gusta dar muchos ejemplos, pero un ejemplo. Vamos a suponer que encuentres a alguien que esté exagerando o esté echando una mentira. ¿Okay? Y le estés llamando, lo ves y dices, esto no está bien. Entonces, le llamas la atención, le dices, hey, hermano, mira, le dices, cuidadoso, noté que esto no es como, y dice, man, ¿sabes qué? Sí, me da mucha vergüenza, hice mal, ¿verdad? Vamos a suponer que él continúe echando mentiras. Continúa echando mentiras a su esposa, en el trabajo, etc. Y ya llegó al punto donde el testimonio de Cristo está siendo deshonrado, ya no es confiable con su familia y su esposa, y ya está llegando a que otros están viendo. Ya se hizo, por decirlo, no arrepentido, ya pasó un tiempo, no quiere dejarlo, y ya está pecados conocidos, no es algo que tú estás adivinando, y es significativo en el punto que ya está afectando el testimonio de Cristo. Otros dicen, él es un mentiroso, y está afectando la iglesia, ya no se confía. Llegó a por decir, un escándalo. El pecado, uno puede decir, una mentira, pues no es un pecado como tener inmoralidad sexual, ¿verdad? Sí vemos que hay niveles diferentes, pero podemos ver como un pecado que no es naturalmente un escándalo grande, puede llegar a ser un escándalo grande. ¿Hace sentido? Y eso podemos verlo. Quiero más o menos ponerlo en esa categoría para ayudarnos. Aplicar la disciplina eclesiástica no es fácil. ¿Okay? Si hay un pastor escuchando esto, no es fácil. Siempre va a haber gente que no va a estar de acuerdo. Y siempre va a haber gente que no lo va a ver así. Me gusta citar a Robert Murray M'Cheyne. Robert Murray M'Cheyne vivió desde 1813 al 1843. Murió un pastor joven. Y fue un ministro escocés de la iglesia de Escocia. Y él empezó a pastorear y una de las cosas que él decía es que él no quería aplicar la disciplina eclesiástica. Dijo, eso se me hace muy difícil hacer. Pero vio que las escrituras lo mandaban a hacerlo, a que la iglesia practicara eso. Y eso es lo que él escribió después de aplicarlo y ver los frutos de la disciplina eclesiástica hecha bíblicamente. Le leo. Cuando empecé por primera vez en labor del ministerio entre vosotros, está hablando de la iglesia, era sumamente ignorante de la enorme importancia de la disciplina eclesiástica. Pensaba que mi gran y casi única obra era de orar y predicar. Vi vuestras almas tan valiosas y el tiempo tan corto, que dediqué todo mi tiempo,
cuidado y fortaleza a trabajar en palabra y doctrina. Cuando se me presentaban casos de disciplina y a los ancianos, los miraba con algo parecido a la aversión. No quería hacerlo. Dice, era un deber del que me rehuía. Y puedo decir con sinceridad que casi me alejó del trabajo del ministerio entre vosotros por completo. Pero agradó a Dios, que enseña a sus siervos de otra manera que la que enseña al hombre, bendecir algunos casos de disciplina para la conversión manifiesta y innegable de las almas de quienes están bajo nuestro cuidado. Y desde esa hora una nueva luz irrumpió en mi mente y vi que sí, la predicación es una ordenanza de Cristo, también lo es la disciplina eclesiástica. Ahora me siento profundamente convencido de que ambos son de Dios, que Cristo nos entregó dos llaves. Está haciendo referencia a Mateo 18. Una, la llave de la doctrina, mediante la cual abrimos los tesoros de la Biblia, y la otra, la llave de la disciplina, por la cual abrimos o cerramos el camino hacia las ordenanzas del sellado de la fe. Ambos son un don de Cristo y ninguno debe de ser resignado sin pecado. Su lección, los pastores continúan aprendiendo. Recuerden esto es algo que me ha ayudado mucho a esto. No amamos a la iglesia más que Cristo. Cristo la ama más. Y Cristo fue el que instruyó a practicar la disciplina eclesiástica. Regularmente, no siempre, pero regularmente una de las cosas que he escuchado continuamente es, si practican la disciplina eclesiástica, eso no es un amor cristiano. Es posible hacerla incorrectamente, como mencionamos anteriormente, pero, no lleguemos al punto a pensar que nosotros amamos a la iglesia más que Cristo. ¿Sí hace sentido? Y creo que tal vez si pudiera decir otra cosa antes de alejarnos de este tema. Sí, primera de Timoteo capítulo 5 da también un proceso para los maestros, un proceso de disciplina eclesiástica para los maestros, y es mucho más estricto. Santiago, creo que es Santiago 4, si me recuerdo bien, incluso dice que cuando Dios nos juzgue en Cristo Jesús, que para los maestros de la iglesia va a haber un juicio más estricto. Y esto es cierto no solamente en el día por venir, sino aún en la iglesia de esta era. En 1 Timoteo 5 hay una corrección que muchos ven como fuerte y estricta, pero es que el trabajo es fuerte y estricto. Y las consecuencias cuando ancianos y pastores hacen errores son más grandes. ¿Okay? Entonces, sí tengamos esto de leer todo el consejo de Dios. Los sacramentos hacen visible a la iglesia. Son marcadores visibles de quienes pertenecen a Jesús y quienes no. J.I. Packer dijo, así como la predicación de la palabra hace audible el evangelio, así los sacramentos lo hacen visible. Y Dios incita la fe por ambos medios. Son para el beneficio de la iglesia y son para el dar a conocer que la iglesia está presente en un mundo caído.